Queridos hermanos y hermanas, estamos en el domingo 13º del tiempo ordinario. La primera lectura que hemos escuchado no es la del domingo, hubo un error. La primera lectura de este domingo es Segunda de Reyes, es el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. La segunda lectura que hemos leído es Romanos 6 y el Evangelio es Mateo 10. Aunque no hemos leído la primera lectura adecuadamente, la primera lectura de este domingo tiene como centro básico de verdad la hospitalidad. El libro de los Reyes, en la primera lectura de este domingo, de este 13º domingo, deja claro que al despojarnos, al dar algo de nosotros, no se pierde nada. Cuando uno da, eso siempre va a ser una fuente de vida y de bendición. No solo por acumular es que nosotros vamos a ser felices. El principio evangélico incluso es que hay más alegría en dar que en recibir. Por lo tanto, cuando damos, cuando compartimos, y no damos lo que nos sobra, sino lo que necesitamos para vivir, recibimos siempre triplemente o más los beneficios de esa donación que ofrecemos. Una mujer en la primera lectura ha recibido a un enviado de Dios, más aún ella lo reconoce como un hombre de Dios. La mujer que ha recibido de manera hospitalaria a este enviado de Dios quiere llegar no solamente a las últimas consecuencias de lo que podríamos llamar el sacramento de la hospitalidad. Ella quiere llegar tal vez un poco más allá. Ella ha reconocido en ese enviado llamado Eliseo a un hombre de Dios, a través del cual Dios actúa en el mundo. Esta mujer, que era rica a la vez, ayudando a Eliseo, la mujer ha mostrado su adhesión a Yahvé y manifiesta también su disponibilidad para colaborar con Dios en el proyecto de salvación. Todos somos necesarios en el proyecto de salvación. No hay nadie que sea inútil para ayudar en el proyecto. Por eso, en el proyecto Corresponsabilidad decimos que todos podemos dar dones, tiempos y talentos, y que lo más importante de cada uno es nuestra condición de personas, de hijos de Dios, y muy por sobre todo con los convertidos, los que damos pasos de conversión. Colaborar con Dios es una tarea necesaria de parte de todos nosotros. Hay personas que son llamadas por Dios a dejar la tierra, a dejar su familia, a fin de dedicar su vida al anuncio de la palabra. Bien podemos caber en esa dimensión los sacerdotes que hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestras condiciones, igual que las religiosas, los consagrados y consagradas, y también los misioneros que han dejado incluso su propia tierra y su cultura para ir a otros países a anunciar la buena nueva del reino, despojándose de todo esto. Servir al Señor despojándonos de estas cosas esenciales que son fundamentales en nuestra condición humana, no nos hace a nosotros superhombres, porque
los que damos la vida al Señor no somos hombres ni mujeres distintos. Somos personas que tenemos y necesitamos afecto, apoyo, solidaridad y comprensión. Es responsabilidad nuestra ayudarlos, no solo con los medios materiales, sino también con la comprensión, con la solidaridad y con el amor. Qué bonito es saber y dejarnos envolver por los pequeños detalles de la gente. Yo soy una de las personas que soy agradecido con los pequeños detalles de la gente, no importa cuán grande o cuán pequeño es el gesto, pero he crecido siendo agradecido. Agradezco por los más mínimos detalles que la gente hace y también los mínimos detalles que la gente comparte desde su pobreza. Y estoy bastante seguro que normalmente la gente que menos tiene es la gente que más comparte, que más da. Y lo da siempre con alegría. Sus gestos son verdaderamente salidos de su corazón, no porque les sobra, sino porque lo dan con el amor, porque saben compartir desde su pequeñez y desde su pobreza. La segunda lectura que hemos escuchado es de San Pablo a los Romanos, es el capítulo 6 del apóstol Pablo a los Romanos. El apóstol nos hace reconocer que al ser bautizados, esto nos adhiere a Cristo. Nos adhiere a Cristo para aceptar la oferta de salvación que Cristo realiza. El cristiano, al ser bautizado y al tomar conciencia de su bautismo, al tener el uso correcto de la razón, que la Iglesia dice que un hombre, una mujer, un niño, tiene uso correcto de la razón a partir de los 7 años de edad. Cuando tomamos el uso correcto de nuestra razón y nos damos cuenta que hemos sido injertados en el bautismo, nos corresponde renunciar al egoísmo y al pecado, a vivir de una manera dinámica la vida nueva. El pecado pasa a ser absolutamente incoherente con nuestra condición de bautizados. No se puede ser bautizados y vivir una vida de pecador sin cambios, sin renovación. Es absurdo llamarnos cristianos sin querer cambiar nuestra vida. El bautismo nos injerta en Cristo, es decir, nos recibe Cristo y nos adherimos a Cristo, a una vida que nos anima y nos alimenta. Ahora los cristianos, por el bautismo, al ser injertados en Cristo, esto significa que entrar a formar parte del cuerpo de Cristo y pasar a recibir de Él la vida que los alimenta, por esa misma vida circula la vida de Cristo. Para el bautizado, aquel que ha recibido las aguas santas del bautismo, el pecado no debe de tener lugar allí. Solo tiene lugar esa vida de entrega, de amor, de donación, de solidaridad, de hospitalidad, de la que hemos hablado en la primera lectura, de servicio que conduce a la resurrección y a la vida definitiva. Cuando uno es bautizado y toma conciencia del bautismo, uno debe de sepultar el pecado. Uno no puede vivir como cristiano en doble vida de manera continua. Es decir, vivir en la iglesia, pero luego vivir en el mundo, hacer lo que hacen todos en el mundo. No se puede. El Señor
verdaderamente no acepta las medias tintas. Nos toca luchar por sepultar el pecado y resucitar a una vida nueva, de la que el pecado está o debe de estar ya ausente. Por eso el Evangelio de Mateo, capítulo 10, que hemos leído hoy, no admite las medias tintas. La primera lealtad debe de ser siempre hacia Jesús. La segunda lealtad debe de ser hacia Jesús. La tercera lealtad debe de ser hacia Jesús y sola y absolutamente a Él. Todo lo demás es verdaderamente secundario en la vida de nosotros. Nuestra opción debe de ser siempre Jesús. Si la alternativa fuera elegir entre Jesús, como nos lo recuerda el versículo 37, y la propia familia, la elección del discípulo debe de recaer siempre en Jesús. Recuérdese que entonces habría que pensar esto: la familia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, la familia era la estructura social que daba sentido a la vida de los individuos. Y la Iglesia sigue manteniendo que la familia es estructura social fundamental. Así como se pensaba en el momento de la vida pública de Jesús que la ruptura con la familia era una medida extrema que suponía desinstalarse casi totalmente, hoy seguimos comprendiendo que la familia es esencial, pero la familia no puede ni debe apartarnos de lo elemental que es el seguimiento hacia Cristo. Me pregunto, ¿el discípulo tiene necesariamente que cortar las relaciones con la propia familia para seguir a Jesús? No. Sin embargo, no puede dejar que la familia o los seres queridos nos impidan responder con coherencia y radicalidad al desafío del reino. Estos 3 días que he estado en mi casa, en mi familia, y que considero un oasis estar en mi familia, tal vez para mí es como estar en el reino de los cielos. La familia para mí es tan esencial, tan vital, y muy por sobre todo la familia donde está la madre, ¿no? La madre seguirá siempre de manera fundamental siendo el centro y la columna y el cerebro de la familia. Ahora que estaba allí y cuando ya me iba a venir ayer, mi madre me dijo: no es que dijiste que era una semana que ibas a estar aquí. En realidad no estuve una semana, estuve 3 días, 4 noches. Y le dije: bueno, creo que sí, pero me tengo que regresar. No es fácil, ¿no? Qué bonito estar en la casa con el calor de la mamá, que no hay manera, nadie puede sustituir el calor de una madre, eso. No hay forma de sustituir el calor de una madre verdadera, de una madre santa, eso no se puede sustituir. Pero me tengo que ir. ¿Qué voy a hacer? Me tengo que ir. La familia no puede ni debe interrumpir la razón y el compromiso para lo que el Señor nos ha llamado. Pero no deja de ser la familia esencial y fundamental. Solo que el lugar a quien le corresponde de primero, que debe de ser a Jesús, a la coherencia de mi vida de entrega hacia Jesús. Si las alternativas siempre fueran elegir entre Jesús y las propias seguridades, la elección del discípulo debe de ser tomar la cruz y seguir a Jesús, hacer de la vida un don total de Dios y a los hombres.
Significa la ruptura con todos los esquemas que en la perspectiva de los hombres producen comodidad, bienestar, realización, felicidad y éxito. Por lo demás, elegir a Jesús y seguirle hasta la cruz no es un camino de fracaso ni de muerte, es un camino de vida. En verdad, cuando el hombre está muy preocupado en proteger sus propios esquemas y seguridades humanas, se cierra en su egoísmo y en su autosuficiencia. Y acabamos con perder la vida verdadera. Si mi búsqueda es mi placer, si mi búsqueda es mi vanagloria, si mi búsqueda es que me aplaudan y estar en los primeros puestos, mi vida es auténticamente inútil. Me vuelvo resultado de los aplausos y de los beneplácitos de la gente. Y eso es incoherente con un discípulo. En la obediencia a los proyectos de Dios, nos debe de provocar que la vida se vuelva un don de amor a los hermanos. Y allí, en el encuentro y en la donación libre, amorosa hacia los otros, es que yo encuentro la vida definitiva, como ya nos lo recuerda de alguna forma el versículo 38 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo que hemos escuchado. Jesús, de una forma clara en el Evangelio de hoy, nos recuerda que Él no es demagogo, que Él no hace promesas fáciles y cuya preocupación es reunir adeptos o a veces atraer multitudes a cualquier precio. No se sigue a Jesús ni Él nos invita a seguirlo como si fuéramos masas sin pensamiento, masas poco inteligentes. No se sigue a Jesús sin cabeza. A Jesús se le sigue con la cabeza para que lo que reflexionemos pueda bajar al corazón. Jesús, Él vino a nuestro encuentro con una propuesta de salvación y de vida plena. Sin embargo, esa propuesta implica una adhesión seria, exigente y radical. Eso significa, no se puede ser cristiano de paños tibios o de medias tintas. Y más aún en esta nueva normalidad que hemos empezado a vivir, es imposible seguir siendo de paños tibios, seguir siendo cristianos a medias, querer ser cristiano y luego hacer en la vida afuera lo que a mí me da la gana, vivir una vida incoherente. No se puede. Ya no es permitido, yo creo que no es permitido ni nos podemos permitir, como lo he repetido muchas veces en estos 70 días, que no se puede regresar a las cosas del Señor y de la iglesia de la misma forma. No podemos regresar de la misma forma. Tenemos que regresar cambiados al trabajo de la iglesia, a las responsabilidades de la iglesia. El Señor no permite las medias tintas. Por eso dijo en otro pasaje del Evangelio, el que pone la mano en el arado y voltea a ver para atrás, no sirve para el reino de los cielos. Ayer le decía a unos chicos, a través de esa plataforma tan famosa ahora, ¿no?, del Zoom, en una charla digital, a unos jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia San Juan Bautista de la Kennedy. Les decía a ellos precisamente eso. No se puede vivir la vida cristiana a medias tintas. El Señor no permite las medias tintas. O somos o no somos. O estamos en la iglesia o no lo estamos.
O estamos en la iglesia haciendo las cosas correctas, o mejor estamos afuera, pero no podemos estar en ambas cosas a la vez. No se puede, no se permite. Y después de esta situación que vivimos, de esta pandemia, no puedo encontrar ni encajar que alguien quiera regresar a la comunidad cristiana haciendo exactamente lo mismo. No podemos ser medias tintas, paños tibios. Hay que ser auténticos. Y eso significa una búsqueda concreta de la vida plena en el Señor. El camino de Jesús que nos propone no es un camino de masas, eso se acabó. El camino de masas, caminar para donde va todo mundo, ¿no? Como dice el dicho popular, ¿a dónde va Vicente? Donde va toda la gente. No, eso se acabó. A partir de ahora el cristiano tiene que tener inteligencia, capacidad de razonar y la capacidad de buscar de manera correcta los caminos del Señor, los caminos del discipulado. Esto implica una adhesión incondicional al reino, a la dinámica del reino que es contraria a la dinámica del mundo, a la lógica del reino. Y eso no es para todos, sino únicamente para los discípulos que hacen seria y conscientemente una opción por Cristo. Me pregunto, ¿cómo nos situamos frente a esto? El proyecto de Jesús es para mí una opción radical que yo abrazo con convicción a tiempo completo, a fondo perdido, o es un proyecto en el que yo estoy sin gran esfuerzo o compromiso. Es un esfuerzo en el que yo estoy por inercia o por comodidad o por tradición en las cosas del Señor. O realmente es una opción radical de mi vida. Una vez sentí una tremenda tristeza de una persona X en un lugar X que me habló, me quiso decir que una persona X con nombre X había dado tanto tiempo a la iglesia y que no se le pagaba de la forma adecuada. Me dio eso una tremenda tristeza y dolor, porque nadie está en la iglesia para que se le pague. Ni nadie sirve en la iglesia o debería de servir en la iglesia para recibir a cambio algo. Eso no es coherente con la decisión de ser cristiano. Yo doy la vida a la iglesia y al trabajo de la iglesia por amor. Y no quiero recibir a cambio absolutamente nada. Aunque de mi parte van a recibir agradecimiento porque soy persona agradecida. Pero no deberíamos ni tampoco recibir a cambio agradecimiento. Mi donación tiene que ser sincera. Yo debo de darlo todo por amor sin esperar de la iglesia nada. Pues si la iglesia ya lo ha dado todo por mí, la iglesia me ha regalado los sacramentos. Y Dios, ¿cuántas cosas me ha regalado? ¿Acaso no soy yo más bien el que le debo a Dios? No es la iglesia que me debe a mí nada, yo le debo a la iglesia. Es impagable la deuda que yo tengo con la iglesia. Sería imposible, ni aún yo que he donado mi vida para la iglesia y la he dado para el Señor, ni aún así yo puedo pagar lo que la iglesia como madre y maestra a mí me ha enseñado y a todos ustedes. Es imposible pagarle a la iglesia. La iglesia es tu madre y tu maestra, y a la madre no se le cobra nada, a la madre se le da todo gratuitamente. Por eso, no es una reprimenda, podríamos decir, lo que Jesús le da a sus discípulos. Jesús invita a los discípulos a amarlo, a quererlo con todas sus fuerzas. No es un amor de simple complacencias o te doy para que tú me des, como decían los filósofos griegos.
te doy para que tú me des. Yo te doy, iglesia, para que tú me devuelvas cuando necesite favores. Eso te doy para que tú me des, o amor de complacencia, no es propio de un discípulo. Por lo tanto, escoger el camino y lo más cerca posible el camino de Cristo es tomar siempre el camino de la cruz. Es apostar por el camino de la cruz. Que nuestra vida tenga el registro, podríamos decir, de la fe y del amor. Hoy el Señor sigue siendo radical con nosotros. Eso no le quita que Dios sea profundamente amoroso y misericordioso. Y que luego, a pesar de su radicalidad, sea capaz de darnos los medios espirituales, los medios capaces de hacer posible que yo viva como Él me pida. Nunca el Señor nos pide algo por encima de nuestras fuerzas, nunca. Dios te va a pedir a ti siempre todo aquello que está por debajo de tus fuerzas, para que tú y yo las podamos cumplir de manera perfectas y adecuadas. El Señor nos llama en este domingo a hacer un acto de confianza en su amor, un acto de confianza en el camino del discipulado. Hay una manera de alimentarnos, así como Eliseo se alimentó, no solo de la hospitalidad de esta mujer, allí en el Antiguo Testamento, sino que hoy nosotros, fuera de la hospitalidad de nuestra fraternidad, nos reunimos en esta Eucaristía. La Eucaristía es alimento de vida eterna. Sin ella es imposible ser discípulos. No se puede caminar sin la Eucaristía. La Eucaristía me hace auténtico discípulo. Por eso supliquémosle al Señor en este día que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad y que nuestras decisiones tengan, como lo he dicho antes, el registro de la fe y del amor. Así sea.